Nos reunimos como comunidad en este 14º domingo del tiempo ordinario, siguiendo nuestra meditación del Evangelio de Lucas, este evangelista cuyos mensajes centrales muy ricos, complementarios a los demás, parte de la revelación del Espíritu, hacen un énfasis precisamente en la presencia del Espíritu, en la misericordia y cercanía de Dios, en el rol que las mujeres tienen en la comunidad cristiana. Nos quedamos con esta frase: cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Qué linda manera de resumir nuestra vocación de cristianos, de cristianas. Hoy escucharemos como primera lectura, tomada del profeta Isaías, un texto, un oráculo de esperanza, tomado de la tercera parte de Isaías, el que se conoce como tercer Isaías, y que nos lleva a la realidad del pueblo de Israel cuando ha vuelto a Jerusalén después de su exilio en Babilonia. Aquellos que añoraban desterrados en Babilonia el poder regresar a la tierra prometida, al lugar que Dios les había prometido, y sobre todo tener la posibilidad de reconstruir el templo, el lugar del encuentro, a estas personas Dios les manda un mensaje. Les invita a no olvidar en qué consiste el verdadero culto, relación con Dios. Es decir, ¿para qué tienen ahora esta libertad? ¿Para qué han vuelto a la tierra prometida? ¿Para qué está esta posibilidad de reconstruirse como pueblo, reconstruir el lugar del encuentro? Básicamente, les invita a hacerse conscientes de que todo lo que somos y lo más importante de nuestras vidas es un don, es un regalo. Y habría que añadir un don y un regalo sustentado por el amor. De captar esto nace la humildad, tan necesaria para que germine en nuestro corazón el milagro del amor. La soberbia es el peor enemigo del amor. La lectura de hoy nos presenta a Jerusalén como la madre que lleva a sus criaturas en sus brazos, que los nutre, que los acaricia. Es un recurso literario para acercarnos al misterio del amor materno de Dios. En brazos del Dios que nos ama con ternura, nada de lo importante nos hará falta. Tomado del texto, como un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Concatenado con esta lectura, el salmista, Salmo 65, nos invita a reconocer todas las obras de amor y misericordia que Dios ha hecho en nuestras vidas. De esa plena conciencia surge de forma natural la alabanza. No solamente reconocer a Dios en su alteridad, en lo que normalmente llamamos su poder, su omnipotencia, pero nunca desvincular esa omnipotencia de su amor, que es lo que finalmente transmite vida eterna. Contemplar las obras de Dios con una mirada contemplativa nos permite descubrir la benevolencia, el deseo de bondad, de bienestar que hay detrás de ellas. Por eso, cuando las contemplamos, nos llenamos de gozo y gratitud. Quienes se reconocen beneficiarios de este cariño, naturalmente desean compartir con otros y otras su experiencia de la fidelidad de Dios. Por eso la invitación del salmista, digamos al Señor, tu obrar es admirable. En la segunda lectura continuamos nuestra reflexión de la carta de Pablo a los Gálatas, acercándonos ya al final. Aquí el apóstol hace un pequeño resumen del sentido de todo su escrito. Cualquier pretensión de la necesidad de tener méritos para alcanzar el amor de Dios termina destruyendo la verdadera experiencia religiosa. Porque el que cree que se ganó el amor de Dios, el que ha hecho méritos, se queda con una sensación de superioridad que termina matando el amor. La frase, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
que escucharemos en la lectura, expresa que para el verdadero creyente, lo más importante es que el Señor le amó siendo aún pecador, hasta el grado de entregar su vida por él, por ella. No existe ningún mérito que justifique un amor con esta radicalidad. Enaltecerse por lo que sea termina impidiendo la experiencia cristiana de salvación. La salvación es gratuita. Otra frase de Pablo: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Con ella, él quiere decir, yo veo el mundo desde la experiencia de la cruz, es decir, el amor de Dios entregado hasta las últimas consecuencias. Y yo me posiciono y actúo en el mundo desde ese mismo amor. Y esta bella frase, hermanos, que la gracia, que el don de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Para el Evangelio, la liturgia de hoy nos presenta un texto de Lucas, lo que se conoce como la misión de los 72 discípulos. Ya antes, en el mismo Evangelio, había existido un primer envío a los 12, a este grupo de discípulos, los que normalmente llamamos apóstoles, aunque como vemos todos son apóstoles, literalmente enviados, sobre los que el Señor, estos 12, él quería construir un nuevo pueblo, un nuevo Israel. El número 70, 72, hay distintas versiones en los pergaminos más antiguos, puede hacer referencia a la misión universal de la Iglesia, porque en esa época el mundo estaba dividido en 70 naciones. Es decir, los discípulos están invitados a ir, son suficientes para ir a todas las naciones. El texto de hoy tiene similitudes con el primer envío, como cuáles. La misión principal es llevar la paz, el shalom, no meramente ausencia de conflicto, sino algo mucho más rico y profundo, la armonía desde el amor compartido y celebrado. Llevar esta paz especialmente a las personas que carecen de ella. El Señor Jesús les envía y nos envía, dice el texto, como corderos en medio de lobos. ¿Cómo podemos evitar ser devorados? Inmediatamente dice el Señor, ¿cómo? Despojándonos de nuestras seguridades. Y hay una lista: dinero, moral, sandalia, aliados influyentes, etc. Nos promete el Señor Jesús que nada nos faltará porque Él sabe que el trabajador debe recibir su salario. Aquella frase de cuando entreguemos nuestra paz, si hay alguien con sensibilidad para acogerla, esa paz le va a bendecir, le va a sanar, lo va a transformar. Si no, de cualquier manera, nuestro acto de amor volverá a nosotros como bendición, no para que nos sintamos más, sino para que nos capacite a seguir con nuestra misión de compartir la paz. Inclusive en aquellas comunidades que rechacen la oferta de la paz, hay que dar de la paz que da la buena noticia del reino, las y los enviados y enviadas deben llamar la atención de sus interlocutores. Sepan que el reino de Dios está cerca de ustedes, es decir, sepan que la posibilidad de vivir en comunión íntima con un Dios que les ama está cerca de ustedes. Después de su misión, los discípulos regresan llenos de alegría y admirados de que hasta los demonios se les sometan en el nombre del Señor. Pero esto, cualquier muestra de poder, no es lo principal, dice el Señor Jesús. La verdadera alegría viene de saber que viviremos por siempre en la comunión de amor a la que Dios nos invita. Y eso está expresado en la frase del final. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Decía al inicio de nuestra Eucaristía que el tema central de hoy es la misión, en este caso la misión de llevar la paz. La paz, el shalom, entendida como la plenitud de la vida. La plenitud de la vida
ya lo hemos dicho de muchas maneras distintas, es la comunión sustentada en el amor. La existencia, la realidad, el tiempo, el espacio compartido con las personas que nos aman y a quienes amamos. El experimentar ese misterio del Dios trinitario revelado en Cristo, de nuestra vocación de ser uno, estar tan unidas, tan unidos, que somos una persona, somos una realidad, ¿no? Y al mismo tiempo no confundidos, no nos perdemos, al contrario, mientras más crece esa unión por el aprecio de la identidad del hermano, de la hermana, de lo que contribuye, de lo que es en sí misma, en sí mismo, más se consolida nuestra identidad y nuestra capacidad de poder compartirla como bendición para las demás y los demás. Entonces, nuestra vocación es la paz, transmitir la paz. No se trata solamente de llegar y como si fuera una fórmula mágica decir la paz esté con ustedes. Recordemos que los evangelios están construidos como un texto mistagógico, catequético, que presenta escenas. Y detrás de esas escenas hay un mensaje bastante más profundo, un mensaje que llega hasta lo más íntimo, real, auténtico del ser humano, porque nos manifiesta en claridad en qué consiste nuestra imagen divina. Podríamos decir que seguir los evangelios, como nos invita San Ignacio, meternos a las escenas e irlas recorriendo desde el inicio hasta el final, nos revela el misterio de Dios, desde luego, y al revelarnos el misterio de Dios, nos revela el misterio de nosotras y nosotros, porque somos su imagen. ¿Qué nos dice esto? Estamos invitados a ser presente en medio del mundo, a llevar como misión la paz, el shalom. Esa paz solo puede venir o solo la puede transmitir quien ama profundamente a sus hermanos y hermanas, quien les contempla así, quien interactúa con ellos y ellas así, no haciendo un esfuerzo o por decreto, voy a ser bueno, Eso desde luego ayuda, sobre todo cuando nuestra vida ha estado recorriendo caminos de egoísmo y demás, pero no es la paz de la que habla el Evangelio. Esta paz solamente la podemos transmitir si la hemos recibido. Nos dice el texto que el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiere decir eso? Todos y todas quienes descubren el dinamismo del amor de Dios, que es el que nos vincula a la vida eterna, a la vida definitiva. Ya hemos dicho en otras ocasiones la diferencia entre el bios, la vida biológica que se va a acabar, tarde o temprano, es temporal, y la zoe, este dinamismo vital que nos vincula a la vida de Dios, a la vida eterna, a la vida definitiva. Tenemos esta existencia, el bios, para descubrir y aprender a ver el mundo, habitar, básicamente descubrir que tenemos la sensibilidad de la zoe. Nos dice el texto que nos manda como ovejas en medio de lobos. Ovejas, ¿por qué? Porque quien descubre el amor infinito de Dios ya no necesita, ya no siente la necesidad de ningún tipo de violencia. Por eso su actitud es propia de las ovejas. No es un depredador, no es una depredadora. No tiene esa violencia interna normalmente sustentada por la inseguridad con la que vivimos. Básicamente la inseguridad de no sentirnos amados y amadas. El sentir que cuando se acabe el bios, se acaba mi vida. Pero cuando descubrimos la zoe, la vida definitiva, el bios, la vida de este mundo, es uno más de los dones que Dios nos regala. Y si en alguna ocasión tenemos que entregarlo por amor, lo entregaremos en total libertad, como lo hizo el Señor Jesús. Entonces, muy importante es captar que la actitud de los ciudadanos, de las ciudadanas del reino, es de esta paz, del amor que se ofrece, del amor
que queremos encarnar y compartir. En el mundo la actitud fundamental es de lobos. Los lobos que se pelean mutuamente tratando de quedarse con la mayor parte del botín. Es decir, una actitud, depredadora. Aquí no se trata de que nos disfracemos de lobos. Se trata de que asumamos a plenitud nuestra vocación de ser ovejas en el sentido de la actitud de amor, de paz, esta paz que puede sostener y eventualmente sostendrá la paz de todo el mundo. ¿Qué necesitamos para que no nos devore el mundo? Lo dice el mismo texto del envío del Señor a los discípulos. Renuncia a poseer nada. Esta actitud de liberarnos del vínculo de esclavitud que tenemos con nuestras falsas seguridades. Algunas son más materiales, puede ser la platita que tienes en tu casa, bajo el colchón o en el banco, tu casa, tu infinidad de cosas que no tienen nada de malo. Digamos, eso también lo quiere Dios. Aquí el problema es que tu relación con estos bienes, llamémosle así, estas situaciones concretas, es de esclavitud. Realmente estás encadenado, encadenada a eso que te da una falsa seguridad. Te corta la libertad e impide que el amor fluya con naturalidad en tu corazón. Pero también hay otras riquezas, diría San Ignacio, que no son materiales, como puede ser la imagen. ¿Qué piensen de mí? ¿Qué lugar me den? Que me respeten, etcétera? Desde luego que hay un respeto fundamental y básico de nuestra dignidad humana y de nuestra dignidad como personas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese hambre de nuestro ego de que le rindan culto, ¿no? Que digan, este es el sabio, esta es la buena, esta es la guapa, etcétera, ¿no? En sí mismo, el que tengamos un buen nombre no es malo. Al contrario, necesitamos también una autoridad moral para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Aquí otra vez el problema son las cadenas. A veces estamos encadenados al qué dirán. Híjole, si hago esto, van a decir que tal cosa. Ah, no, entonces mejor no lo hago. Aunque estoy viendo que puedo hacer un bien muy grande con eso, por el qué dirán, porque estoy encadenado o encadenada, no puedo tomar las decisiones, no puedo amar, no vivo en paz. La invitación que el Señor nos hace no es que ahorita vayan corriendo, ni mucho menos a enajenar todos sus bienes y a olvidarse de su buen nombre, sino a pedirle al Señor libertad. Señor, todo te lo doy, todo es don. Yo sé que lo que es verdaderamente importante, tú no vas a dejar que me falte. Libérame, cúrame de esta dependencia malsana, destructiva, limitante, esclavizante, para que yo pueda amar. ¿Cómo nos va a sanar y liberar Dios? Recordemos la bellísima lectura de Isaías. Dios es como una mamá cariñosa. Todos los días en nuestra oración nos ponemos en sus manos. Señor, lo que tengo, la historia nos ha mostrado que hasta las riquezas, los imperios, el poder se pueden acabar en un día. La vida se puede acabar en un día, con una enfermedad, con un accidente. Eso no es lo importante. Lo importante, la vida eterna, eres tú, Señor. Que mi nombre esté escrito en ese libro del cielo. ¿Cuál es el libro del cielo? El corazón de Dios. Que yo esté consciente de que mi nombre esté ahí y que cultive esa relación de cercanía con el Dios que, amándome, me sana. Nos dice Isaías que Dios nos consuela, como una madre consuela a su hijo en su regazo, así los voy a consolar yo. Que el Señor me libere, no necesito nada más, tú eres mi heredad, decíamos hace un par de domingos. De esa manera,
el dejar que el rostro materno de Dios transforme nuestra condición de lobos en condición de ovejas, pero ovejas que tienen el poder de transmitir la vida eterna, que es el único bien que buscamos todos y todas. Ese es el centro de nuestra vida. Nos lo dice también Pablo en la carta a los Gálatas. Recuerden que la carta está originada cuando unos judeocristianos les dicen a los cristianos que se tienen que hacer judíos y practicar toda la ley para salvarse, ¿no? Y Pablo se pone enfurecido, ¿no? Les dice, yo ya practiqué eso y eso lo único que hizo fue convertirme en un fariseo con un corazón duro, duro. Esa no es salvación. La verdadera salvación es el amor gratuito de Dios. Y por eso la invitación que el Señor nos hace a no dejarnos devorar por el mundo, a no dejarnos convertir en lobos. Pidámosle al Señor la gracia de sentir día con día cómo su cariño materno nos libera de estas cadenas, nos llena de su paz y nos envía a transmitir esa paz a nuestros hermanos y hermanas. Que así sea. Para esta semana les recomiendo un ejercicio que creo que ya en otra ocasión les recomendaba y que es muy útil. A mí me gusta decirle acostarnos pobres, aprender a acostarnos pobres. ¿Qué quiere decir eso? Antes de dormir, en tu oración, entrégale a Dios todas tus cosas. Entrégale tu familia, entrégale tu casa, entrégale... Y especialmente aquellas que sientas que te cuesta, pídele la gracia. No van a estar en mejor mano que la de Dios. Entrega todo, regresa todo, ponlo todo en las manos de Dios. Y finalmente entrégale tu vida. Y en la mañana, cuando despiertes, si despiertas aquí o despiertas en la vida definitiva, agradece. Agradece todo lo que vas captando. Gracias, Señor, por esta vida. Gracias por la familia que me diste. Gracias por las capacidades que me das para encarnar el amor. Gracias por este mundo. Esta actitud de el que se sabe pobre, el que reconoce que todo es don, te permitirá vivir con una gran libertad. Y solo con esa libertad podemos disfrutar de los regalos y dones que Dios nos ha dado y sobre todo encarnar el amor y transmitir la paz que solo viene de Dios. Que aprendamos a dormirnos cada día pobres. Que tengan un buen día, buena semana, Dios con ustedes.